Imagina una fortaleza tan temida que ejércitos enteros preferían darse la vuelta antes de intentar conquistarla. Sus murallas jamás fueron atravesadas, ni siquiera por las máquinas de guerra más avanzadas de la antigüedad. Pero aquí viene lo más sorprendente. Quienes lograron derribarla no tenían armas, no eran soldados, no tenían experiencia militar, eran solo nómadas. Sin torres de asalto, sin arietes, sin ninguna tecnología bélica. Lo que vas a descubrir ahora podría cambiar todo lo que creías saber sobre estrategia y conquistas. Porque a veces las murallas más fuertes no caen con fuerza, caen con algo que nadie espera. Esta historia ocurrió hace más de 1000 años y te va a sorprender desde el primer segundo hasta el último. Hablemos claro, Jericó no era simplemente una ciudad más en el mapa del mundo antiguo. Era literalmente la llave maestra que abría o cerraba el acceso a toda la tierra que había sido prometida. Quien tuviera el control sobre Jericó automáticamente dominaba el valle del Jordán completo, y eso significaba algo mucho más grande de lo que parece. Estamos hablando de controlar las arterias comerciales más vitales y lucrativas de toda esa región del planeta. Las caravanas que transportaban especias, metales preciosos, tejidos exóticos y todo tipo de mercancías valiosas tenían que pasar inevitablemente por ese punto estratégico. Era como tener el control del puerto más importante del mundo moderno, pero en la antigüedad. Los muros que protegían esta ciudad alcanzaban los 8 metros de altura, pero aquí viene lo verdaderamente impresionante. No era una sola muralla, sino un sistema de doble pared, una estructura dentro de otra, y cada una de esas paredes tenía un grosor de 4 metros de piedra sólida. No estamos hablando de rocas apiladas de manera improvisada, como hacían algunas aldeas primitivas. Esto era ingeniería militar de vanguardia para aquella época, un diseño pensado al detalle para resistir cualquier tipo de ataque conocido. La ubicación geográfica de Jericó era otra ventaja colosal que hacía prácticamente suicida cualquier intento de conquista. La ciudad estaba construida estratégicamente sobre una elevación natural rodeada completamente por terreno plano y abierto, lo que significaba que cualquier ejército enemigo que se acercara quedaría expuesto como blanco fácil, sin ningún lugar donde esconderse o protegerse. Los defensores apostados en las torres de vigilancia podían detectar a los atacantes cuando todavía estaban a kilómetros de distancia, dándoles tiempo más que suficiente para preparar contramedidas y refuerzos. Durante siglos enteros, Jericó se mantuvo como una fortaleza absolutamente invencible, y no fue por casualidad ni por buena suerte, fue por diseño inteligente y planificación meticulosa. Cada elemento arquitectónico de la ciudad había sido cuidadosamente pensado y construido específicamente para soportar asedios prolongados y repeler ataques masivos. Los habitantes de Jericó vivían con una sensación de seguridad total y absoluta. Era como si la ciudad fuera indestructible. Generaciones completas nacieron, crecieron, envejecieron y murieron dentro de esas murallas protectoras sin presenciar jamás una amenaza real y seria contra su hogar. La ciudad se había convertido en un símbolo de poder inquebrantable en toda la región. Pero entonces llegó el año 1400 a.C. y todo estaba a punto de cambiar de maneras que nadie podría haber imaginado. Un pueblo que no tenía hogares permanentes, sino que vivía en tiendas de campaña improvisadas en medio del desierto, comenzó a aproximarse a las llanuras que rodeaban Jericó. Eran refugiados que habían escapado de la esclavitud en Egipto 40 años atrás. 4 décadas completas vagando por tierras inhóspitas. Este grupo no tenía absolutamente ninguna experiencia en guerras de asedio ni en tácticas de conquista de ciudades fortificadas.
No poseían las elaboradas máquinas de guerra que los grandes imperios de Mesopotamia, Egipto o Asiria utilizaban para derribar murallas. No tenían catapultas, no tenían torres móviles de asalto, no tenían arietes con cabeza de metal. Eran los israelitas, un pueblo de pastores y exesclavos que estaba a punto de protagonizar un acontecimiento que cambiaría para siempre el concepto mismo de lo que era posible en una batalla. Algo tan radicalmente diferente de todo lo que se había intentado hasta ese momento en la historia militar, que incluso hoy en día, más de 3000 años después, los académicos y estudiosos todavía se rascan la cabeza tratando de comprender cómo pudo suceder algo así. El secreto detrás de esta victoria imposible no residía en la fuerza física que este pueblo pudiera tener, porque francamente no tenían ventaja alguna en ese departamento. La clave estaba en una estrategia que provenía de una fuente completamente diferente a cualquier manual militar que se conociera en aquella época o que se haya escrito desde entonces. Una estrategia que comenzaría con una misión de espionaje sumamente arriesgada. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Continuaría con instrucciones tan extrañas que parecerían producto de la locura más absoluta y culminaría con un sonido que haría temblar la tierra misma bajo los pies de todos los presentes. Pero antes de que cayeran las murallas, antes de que ocurriera el milagro que dejó boquiabierto al mundo antiguo, hubo un preludio fascinante que involucró a dos hombres valientes y a una mujer que nadie habría esperado encontrar en un plan divino. Esta parte de la historia es tan intrigante como la caída misma de las murallas, porque nos muestra que Dios trabaja de maneras misteriosas y utiliza a las personas más inesperadas para cumplir sus propósitos. Dos hombres entraron sigilosamente en territorio enemigo, llevando consigo una misión que muy bien podría costarles la vida. Si los descubrían, serían ejecutados sin juicio, probablemente torturados primero para extraer información sobre las fuerzas israelitas. Pero la persona que terminó salvándolos de una muerte segura era exactamente el tipo de individuo que menos esperarías encontrar desempeñando un papel crucial en un plan que venía directamente del cielo. Josué, el líder de los israelitas, era un comandante inteligente que entendía perfectamente que necesitaba información precisa sobre Jericó antes de cualquier intento de conquista. No iba a lanzar a su pueblo contra esas murallas gigantescas sin saber exactamente a qué se enfrentaban. Así que hizo lo que cualquier líder militar sensato haría en su posición. Envió espías para realizar un reconocimiento exhaustivo de la fortaleza enemiga. Pero infiltrarse en Jericó no era como colarse en una aldea ordinaria donde los extraños pasaban desapercibidos entre la multitud. Estamos hablando de una fortaleza militar de primera categoría, donde los extranjeros eran inmediatamente identificados, interrogados y vigilados con extrema sospecha. Los dos espías israelitas lograron de alguna manera pasar por los portones fortificados de la ciudad sin levantar alarmas inmediatas.
El texto bíblico no entra en detalles específicos sobre cómo exactamente consiguieron esta hazaña, qué historia inventaron, qué disfraces usaron o qué excusas presentaron a los guardias. Pero el hecho es que lograron penetrar las defensas y llegaron hasta una vivienda específica dentro de la ciudad. La casa pertenecía a una mujer llamada Rahab, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante porque Rahab ejercía la profesión más antigua del mundo. Era prostituta. Su casa estaba construida de una manera muy peculiar. Literalmente estaba integrada en la estructura misma de la muralla de la ciudad. Imagínate eso, vivir dentro del muro que protege a toda la ciudad. Su ventana se abría hacia el exterior de las paredes de Jericó, ofreciéndole una vista panorámica perfecta de cualquier persona o ejército que se acercara desde esa dirección. Era como tener un puesto de observación privilegiado sin siquiera intentarlo. Cuando los soldados del rey de Jericó se presentaron en su puerta buscando a los espías israelitas que sabían que habían entrado a la ciudad, Rahab se encontró en una encrucijada que definiría no solo su destino, sino el curso de la historia. Tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre y que tendría repercusiones que resonarían a través de los siglos hasta nuestros días. Mintió deliberadamente a los soldados del rey, arriesgando su propia vida en el proceso. Les dijo con toda naturalidad que sí, que efectivamente los hombres habían estado allí, pero que ya se habían marchado justo antes de que cerraran las puertas de la ciudad al anochecer, que si se apresuraban y salían inmediatamente, todavía tendrían oportunidad de alcanzarlos en el camino. Los guardias le creyeron y salieron corriendo a perseguir fantasmas en la oscuridad. Pero la realidad era que los espías israelitas estaban escondidos en ese preciso momento en el techo de su casa, completamente cubiertos por manojos de lino que ella había colocado estratégicamente para ocultarlos. Era un escondite perfecto, porque el lino era un material común que se secaba en los techos planos de las casas, así que no levantaba sospechas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Ahora viene la pregunta que te debes estar haciendo. ¿Por qué razón una mujer cananea que vivía en Jericó arriesgaría absolutamente todo, su vida, su seguridad, su futuro, para proteger a dos enemigos declarados de su propia ciudad y su propia gente? La respuesta que Rahab les dio a los espías revela algo absolutamente sorprendente sobre la reputación que los israelitas ya habían construido en toda la región mucho antes de acercarse a Jericó. Ella les confesó abiertamente que sabía con certeza que el Señor les había entregado esa tierra, que todos los habitantes de la región estaban literalmente paralizados de terror por su causa. Les contó que habían escuchado las historias increíbles de cómo el Dios de ellos había secado las aguas del Mar Rojo cuando salieron de Egipto, permitiéndoles cruzar en tierra seca, mientras el ejército más poderoso del mundo conocido se ahogaba detrás de ellos. También habían oído lo que hicieron con Sejón y Og, los dos reyes de los amorreos que habían sido completamente aniquilados. Rahab había llegado a una conclusión lógica e inevitable basándose en toda esta información. Si el Dios que adoraban los israelitas había sido capaz de derrotar y humillar al imperio egipcio, con todas sus deidades, con todo su poder militar, con toda su magia y hechicería, entonces una simple ciudad como Jericó, por muy fortificada que estuviera, no tenía la más mínima posibilidad de resistir. Era matemática simple, era sentido común puro. Ella vio lo que muchos otros se negaban a ver, que estaban del lado perdedor de esta batalla antes de que siquiera comenzara.
A cambio de proteger a los espías y mantenerlos a salvo, Rahab solamente pidió una cosa: que cuando los israelitas finalmente atacaran y conquistaran la ciudad, como ella sabía que inevitablemente sucedería, su familia fuera perdonada y preservada de la destrucción. Los hombres aceptaron su petición, pero pusieron una condición muy específica para poder identificar su casa en medio del caos de la batalla. Ella debería atar un cordón de color rojo en la ventana de su casa el día del ataque, como señal clara de identificación, como un marcador visual que los soldados israelitas pudieran reconocer fácilmente desde la distancia. Cuando los espías finalmente regresaron sanos y salvos al campamento israelita donde Josué esperaba ansiosamente, trajeron consigo mucho más que simples informes militares sobre la altura de las murallas, el número de soldados o las provisiones de la ciudad. Trajeron la confirmación de que el terror psicológico se había extendido como una plaga entre todos los pueblos cananeos. Informaron textualmente que todos los habitantes de la tierra se derretían de miedo ante su presencia, que el pánico los había paralizado incluso antes de que comenzara cualquier confrontación física. Este era exactamente el contexto psicológico perfecto en el cual Josué recibió las instrucciones militares más inusuales, extrañas y francamente locas que jamás se hayan dado en toda la historia de la guerra y el conflicto humano. Dios no le ordenó usar la valiosa información de inteligencia que los espías habían arriesgado sus vidas para obtener y diseñar un ataque sorpresa, aprovechando algún punto débil en las defensas. No le mandó explorar grietas en las murallas que pudieran ser explotadas. No le sugirió negociar una rendición pacífica aprovechando el miedo evidente que los habitantes ya sentían. La estrategia que venía del cielo era completamente diferente, radicalmente distinta de cualquier cosa que Josué o cualquier otro comandante militar en toda la historia pudiera haber imaginado en sus sueños más salvajes o en sus pesadillas más extrañas. Durante 6 días consecutivos completos, absolutamente todo el ejército israelita, cada soldado, cada hombre capaz de portar armas, debería marchar alrededor de las murallas de Jericó. Una vuelta completa cada día, caminando en formación perfecta, pero aquí viene lo verdaderamente extraño. Debían hacerlo en completo silencio absoluto, sin pronunciar una sola palabra, sin hacer ningún ruido innecesario. El 7º día sería diferente. Ese día tendrían que dar 7 vueltas completas alrededor de la ciudad. Después de completar la 7ª vuelta, los sacerdotes que cargaban cuernos de carnero como trompetas debían soplarlos con toda su fuerza, y en ese momento preciso, todo el pueblo debía gritar al unísono con el volumen más alto que pudieran producir sus gargantas. Y entonces, solo entonces, las murallas colapsarían por sí solas sin que nadie las tocara. Era una estrategia que desafiaba absolutamente toda la lógica militar conocida hasta ese momento. Ningún general en su sano juicio habría propuesto algo así en un consejo de guerra. Ningún manual de táctica militar incluía capítulos sobre derribar murallas, caminando alrededor de ellas y haciendo ruido. Pero en los próximos 7 días que estaban por venir, la ciudad de Jericó y todos sus aterrorizados habitantes estaban a punto de descubrir una verdad fundamental del universo, que cuando el Dios del cielo y la tierra decide intervenir personalmente en una batalla, todas las reglas convencionales de la guerra simplemente dejan de aplicarse. La física misma se dobla a su voluntad. Ahora imagina la escena desde la perspectiva de los defensores de Jericó durante esos primeros días. Miras desde lo alto de tu muralla supuestamente indestructible y ves a un ejército completo de 40,000 hombres armados que simplemente caminan alrededor de tu ciudad una vez al día,
y luego regresan a su campamento sin atacar, sin gritar amenazas, sin lanzar flechas, sin hacer absolutamente nada hostil. Tiene que haber sido desconcertante, perturbador, inquietante, en un nivel psicológico profundo. Los soldados de Jericó no podían entender qué estaba pasando, qué tipo de táctica era esta, qué estaban planeando. El suspense y la incertidumbre deben haber sido torturantes. Cada día esperando el ataque que nunca llegaba, cada noche preguntándose si mañana sería el día. La guerra psicológica que esto creó fue devastadora. Es más difícil defenderte de un enemigo que no ataca que de uno que lo hace, porque no sabes cuándo viene el golpe, no sabes qué forma tomará. Y tu mente empieza a jugar trucos contigo. Imaginas escenarios cada vez más terribles. Los israelitas, por su parte, tenían que confiar ciegamente en instrucciones que parecían absurdas desde cualquier punto de vista humano racional. Imagina ser un soldado en ese ejército. Has escapado de la esclavitud en Egipto, has vagado por el desierto durante 40 años. Finalmente llegas al umbral de la tierra que te fue prometida, y la primera ciudad que necesitas conquistar tiene murallas de 8 metros de altura y 4 metros de grosor, y tu líder te dice que la estrategia es caminar alrededor de ella en silencio. No puedes discutir, no puedes cuestionar, solo tienes que obedecer y confiar. Cada paso que daban alrededor de esas murallas imponentes era un acto de fe pura. Cada vuelta completada sin que nada pasara podría haber generado dudas, pero siguieron adelante día tras día, confiando en la promesa de que algo imposible estaba a punto de suceder. La obediencia que demostraron durante esos 6 días de aparente inactividad fue quizás tan milagrosa como la caída misma de las murallas. Llegó finalmente el 7º día. El día decisivo en el que todo cambiaría para siempre. Los israelitas se levantaron muy temprano, probablemente antes del amanecer, porque tenían que dar 7 vueltas completas ese día, y eso tomaría horas. Empezaron la primera vuelta mientras Jericó apenas despertaba. Segunda vuelta, tercera vuelta. Los defensores en las murallas los observaban con creciente nerviosismo. Cuarta vuelta, quinta vuelta. El sol subía en el cielo, el calor aumentaba. Sexta vuelta, la tensión era palpable, incluso el aire parecía estar cargado de electricidad. Y entonces comenzaron la 7ª y última vuelta alrededor de la ciudad condenada. Cuando completaron esa vuelta final, algo cambió en la atmósfera misma. Los israelitas se detuvieron de caminar por primera vez en 7 días. 40.000 personas quedaron completamente inmóviles alrededor de Jericó, formando un círculo humano que rodeaba completamente la ciudad. Desde lo alto de las murallas, los habitantes de Jericó miraban hacia abajo con el corazón latiéndoles tan fuerte que probablemente podían escucharlo en sus oídos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Por qué se habían detenido? Por primera vez en toda la semana, los israelitas rompieron la formación estricta de caminata que habían mantenido religiosamente durante 7 días. Los soldados armados se posicionaron estratégicamente alrededor del perímetro, listos para lo que venía. Los sacerdotes que cargaban los cuernos de carnero llamados shofares los levantaron lentamente hasta sus labios, preparándose para el momento que cambiaría la historia. El pueblo entero se preparó para gritar, llenando sus pulmones de aire, tensando sus cuerpos. Dentro de las murallas de Jericó, las madres tomaron a sus hijos pequeños y los abrazaron más fuerte contra sus pechos, tratando de protegerlos de lo desconocido. Los soldados cananeos apretaron sus lanzas con más fuerza, sus nudillos blancos por la tensión, aunque en el fondo sabían que sus armas no servirían contra lo que estaba por venir. El rey de Jericó subió a la torre de vigilancia más alta de la ciudad para tener una mejor vista de lo que estaba a punto de suceder, sin saber que estaba presenciando los últimos momentos de su ciudad invencible.
Los sacerdotes israelitas soplaron los shofares, los cuernos de carnero, con absolutamente toda la fuerza y potencia pulmonar que tenían en sus cuerpos. El sonido que produjeron era completamente diferente al de las trompetas metálicas tradicionales que se usaban en la guerra. Era un sonido profundo, grave, penetrante, primitivo, que parecía resonar no solo en el aire, sino en los huesos mismos de quien lo escuchaba. Era un sonido que tocaba algo profundo en el alma humana, algo primordial y antiguo. Y entonces, coordinadas como si fueran una sola entidad, 40.000 voces humanas explotaron simultáneamente en un grito unificado que debe haber sido uno de los sonidos más ensordecedores que el mundo antiguo había escuchado jamás. El grito colectivo de 40.000 personas gritando al mismo tiempo con toda su fuerza es algo que va más allá de la comprensión. El volumen es difícil de imaginar. Debe haber retumbado como un trueno por kilómetros a la redonda, haciendo eco en las montañas circundantes. En ese momento preciso, algo imposible comenzó a suceder. Las murallas de Jericó, esas estructuras masivas de piedra que habían resistido durante siglos, comenzaron a temblar visiblemente. No fue un temblor leve, fue una vibración violenta que se intensificó con cada segundo que pasaba. Las piedras comenzaron a crujir, a separarse, a perder la cohesión que las había mantenido unidas durante generaciones. Y entonces, en un instante que parecía suspendido fuera del tiempo mismo, en un momento que desafía todas las leyes de la física y la ingeniería que conocemos, las murallas más fuertes e imponentes del mundo antiguo simplemente comenzaron a desmoronarse. No se agrietaron primero como esperarías, no se inclinaron lentamente hacia un lado, dando tiempo para reaccionar. Simplemente colapsaron hacia afuera de manera catastrófica y súbita, como si una fuerza invisible e irresistible hubiera empujado cada piedra individual al mismo tiempo con poder ilimitado, como si manos gigantes invisibles hubieran barrido las murallas de su base. El sonido del colapso fue absolutamente ensordecedor, un rugido que ahogó incluso el grito de 40.000 voces. 8 metros de altura de piedras macizas de varias toneladas cada una desplomándose simultáneamente hacia el suelo, creó un estruendo que debe haber sido similar a un terremoto masivo o a una explosión volcánica. El suelo mismo tembló violentamente, vibrando bajo los pies de todos, israelitas y cananeos por igual, como si la tierra estuviera partiéndose en dos a lo largo de una falla gigantesca. Una nube colosal de polvo y escombros se elevó instantáneamente hacia el cielo. Una columna masiva de tierra pulverizada que subió decenas de metros en el aire, cubriendo absolutamente todo en una neblina densa y sofocante que hacía imposible ver más allá de tu propia mano extendida. Por varios segundos que deben haber parecido una eternidad, nadie podía ver absolutamente nada. El mundo entero había desaparecido detrás de esa cortina de polvo. Solo existía ese polvo gris y denso que entraba en los pulmones y hacía toser violentamente a todos. Cuando la nube de polvo finalmente comenzó a asentarse lentamente, arrastrada por la brisa matutina, cuando la visibilidad comenzó a regresar gradualmente, permitiendo ver lo que había sucedido, un espectáculo absolutamente inimaginable e increíble se reveló ante los ojos atónitos de todos los presentes. La fortaleza que había sido considerada la más impenetrable e inexpugnable de todo el mundo antiguo conocido, la ciudad que había resistido victoriosamente cada intento de conquista durante siglos, había sido transformada en apenas unos segundos en nada más que una montaña gigantesca de escombros humeantes. Las murallas legendarias que habían resistido sin un rasguño los ataques de catapultas, los golpes de arietes reforzados con metal y todo tipo de máquinas de guerra que los ingenieros militares más brillantes habían diseñado, simplemente ya no existían.
Habían sido borradas de la existencia como si nunca hubieran estado allí en primer lugar. Donde antes se alzaban orgullosas estructuras de 8 metros de piedra sólida, ahora solo quedaban montones de rocas rotas y polvo. Pero algo verdaderamente extraordinario y estratégicamente perfecto había ocurrido en la manera específica en que las murallas colapsaron, algo que revela la mano divina en cada detalle. Las piedras gigantes no cayeron hacia adentro de la ciudad como normalmente sucedería en un colapso estructural típico causado por un terremoto o por daño en los cimientos. No, cayeron precisamente hacia afuera de la ciudad, lejos del centro urbano, y en el proceso de caer crearon rampas naturales perfectas que ascendían gradualmente desde el suelo hasta lo que quedaba del nivel de la ciudad. Era como si Dios mismo hubiera preparado meticulosamente el camino para que sus soldados entraran, como si hubiera diseñado específicamente la destrucción para facilitar la conquista. Los israelitas no tendrían que escalar escombros imposibles o encontrar maneras de trepar. Las piedras caídas formaban un camino ascendente que los llevaba directamente hacia el corazón de Jericó. Los soldados israelitas se quedaron completamente paralizados durante varios segundos largos, simplemente mirando boquiabiertos aquella destrucción imposible que acababan de presenciar, tratando de procesar con sus mentes mortales lo que sus ojos estaban viendo. Era demasiado para comprenderlo inmediatamente, demasiado grande, demasiado imposible. Habían caminado alrededor de murallas sólidas durante una semana completa, y ahora esas mismas murallas eran polvo bajo sus pies. Después de ese momento inicial de shock y asombro total, la realidad de la situación los golpeó como un rayo. Jericó estaba completamente abierta y vulnerable ante ellos. La ciudad que les había parecido imposible de conquistar ahora estaba a su merced, sin defensas, sin murallas, sin nada que detuviera su avance. 40.000 guerreros israelitas comenzaron a correr simultáneamente, sus pies pisando las piedras que los habían aterrorizado durante 7 días, trepando por encima de los escombros de las murallas que hasta hace apenas momentos parecían eternas e inquebrantables. En cuestión de minutos estaban inundando cada calle, cada callejón, cada rincón de la ciudad más fortificada del mundo conocido. Pero en medio de toda esa confusión masiva, del caos total que era una ciudad siendo conquistada, del griterío y la corrida, algunos soldados israelitas específicamente seleccionados tenían una misión especial que cumplir, una misión que no tenía nada que ver con la conquista militar, sino con mantener una promesa sagrada. Necesitaban buscar y encontrar una casa que tendría un distintivo muy particular colgando de su ventana, un cordón de color rojo escarlata que brillaría como una bandera de esperanza en medio de la destrucción. Estos soldados comenzaron a buscar sistemáticamente entre los escombros y las estructuras dañadas, mirando cada ventana, cada apertura, hasta que finalmente la encontraron. Allí estaba Rahab, la prostituta que había arriesgado todo, junto con toda su familia extendida, padres, hermanos, posiblemente abuelos y otros parientes, todos apiñados en lo que quedaba de su casa integrada en la muralla, temblando de miedo y esperanza a partes iguales. Ella había cumplido su parte del trato al pie de la letra. Había mantenido ese cordón rojo visible en su ventana durante todos esos 7 días de suspense insoportable. Ahora era el turno de los israelitas de mostrar que eran un pueblo de palabra, un pueblo que honraba sus promesas incluso en medio del calor de la batalla. Y así concluyó el asedio más extraño, más único, más incomprensible de toda la historia documentada de la humanidad, un evento que desafió y sigue desafiando toda explicación racional y convencional. No hubo catapultas lanzando piedras gigantes contra las murallas hora tras hora. No hubo arietes golpeando las puertas reforzadas hasta romperlas.
No hubo torres de asedio móviles, permitiendo a los soldados escalar hasta lo alto de las defensas. No hubo túneles cavados debajo de los cimientos para colapsarlos. No hubo ninguna de las tácticas militares que se enseñan en las academias de guerra, que están escritas en los manuales de estrategia, que los generales estudian durante años para perfeccionar. Solamente hubo fe inquebrantable en lo imposible, obediencia absoluta a instrucciones que parecían demencia, y un sonido coordinado que literalmente hizo pedazos estructuras de piedra maciza. Pero lo que sucedió después de esta victoria, que desafía toda lógica, las consecuencias y repercusiones que se extendieron como ondas desde ese epicentro de milagro, cambiaron mucho más que solo el destino de una ciudad o la conquista de un territorio. Cambiaron el curso de naciones enteras, alteraron el destino de una región completa y tejieron un hilo en el tapiz de la historia humana que llegaría hasta el momento más importante de toda la existencia. Una prostituta cananea que había traicionado a su propia ciudad, a su propio pueblo, a su propio rey, se convertiría increíblemente en ancestral directa del Salvador del mundo entero, del Mesías esperado durante siglos, del que redimiría a toda la humanidad. Y esa fue apenas una entre muchas de las consecuencias imposibles, impredecibles, absolutamente increíbles de la caída de Jericó, que absolutamente nadie en ese momento podría haber predicho o imaginado, ni en sus sueños más salvajes. Rahab no tenía la más mínima idea ni la más remota comprensión de lo que realmente estaba sucediendo en esos primeros minutos caóticos y confusos después de que las murallas cayeran y su mundo se volcara completamente de cabeza. Lo único que sabía con certeza era que había apostado literalmente toda su vida, su existencia completa, en una decisión que desde cualquier perspectiva racional y lógica parecía la locura más absoluta. Había protegido a 2 extranjeros completos, 2 enemigos declarados de su ciudad, 2 espías que habían venido a reconocer cómo conquistar su hogar, y lo había hecho a cambio únicamente de una promesa verbal, de palabras dichas en la oscuridad de la noche, sin contratos escritos, sin garantías, sin nada tangible que respaldara que esos hombres cumplirían su palabra. Pero en esos primeros minutos caóticos, después del colapso de las murallas, mientras el polvo todavía flotaba en el aire y el sonido de piedras asentándose aún resonaba en los oídos de todos, su vida se transformó para siempre de maneras que van mucho más allá de simplemente ser salvada físicamente de la destrucción. Los israelitas no solo cumplieron con la letra mínima de su promesa de no matar a ella y su familia, no la dejaron simplemente vivir como extranjera tolerada al margen de la sociedad. Hicieron algo muchísimo más grande y significativo. La integraron completamente, total y absolutamente al pueblo elegido de Dios. La incorporaron plenamente a la comunidad del pacto. Le dieron un lugar, una identidad, un futuro. Siglos después de ese día trascendental, después de que pasaron generaciones completas, Rahab la cananea, Rahab la prostituta, Rahab la traidora a su pueblo, se casó con un hombre prominente de la tribu de Judá, la tribu real, la tribu de la cual vendría la dinastía de reyes que gobernarían Israel. Ese matrimonio produjo un hijo llamado Boz, y ese nombre debería hacerte saltar de tu asiento si conoces las historias bíblicas, porque Boz es una figura central en uno de los libros más hermosos de toda la Escritura. Boz, el hijo de Rahab, creció para convertirse en un hombre rico, influyente, generoso y temeroso de Dios que vivía en Belén. Sí, esa Belén, la misma ciudad que siglos después sería el lugar de nacimiento del Mesías. Boaz se casó con una mujer llamada Ruth, quien también era extranjera, una moabita que había dejado todo para seguir al Dios de Israel junto con su suegra Noemí.
El matrimonio de Buz y Ruth produjo un hijo que llamaron Obed, y ese niño pequeño que jugaba en las calles de Belén sin saber nada sobre su increíble destino, creció para ser el abuelo del rey más grande y más amado en toda la historia de Israel. Obed fue el padre de Isaí, también llamado Jesé en algunas traducciones, y ese Isaí fue el padre de un joven pastor de ovejas que tocaba el arpa bellamente y que un día sería ungido como rey después de matar a un gigante con solo una piedra y una honda. Ese joven pastor era David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el guerrero poeta, el unificador de Israel, el establecedor de Jerusalén como capital eterna. Y a través de la línea real de David, a través de esa genealogía que atraviesa siglos de historia turbulenta, Rahab entró directamente en la línea ancestral que llevaría al nacimiento de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Una mujer cananea que se ganaba la vida mediante la prostitución, una ocupación que la mayoría de las sociedades consideraban la más baja posible, que vivía al margen de la respetabilidad social, se convirtió en una de solamente 4 mujeres específicamente mencionadas por nombre en la genealogía del Mesías, que Mateo presenta en el primer capítulo de su Evangelio. Las otras 3 mujeres mencionadas también tienen historias extraordinarias. Tamar, que se disfrazó de prostituta, Ruth, la extranjera moabita, y Betsabé, la esposa de Urías, con quien David cometió adulterio. Todas ellas mujeres con pasados complicados, todas ellas extranjeras o asociadas con escándalo, todas ellas instrumentos de la gracia asombrosa de Dios. Si esto no es la definición perfecta de gracia divina transformando absolutamente lo imposible en milagros inconcebibles, tomando lo que el mundo desecha y convirtiéndolo en instrumento de redención eterna, entonces, sinceramente no sé qué otra cosa podría serlo. Pero las ondas expansivas de la caída de Jericó se extendieron muchísimo más allá de la transformación de la vida de una sola mujer y su familia, por más extraordinaria que esa transformación fuera. En cuestión de apenas días después de ese evento apocalíptico, la noticia se propagó como pólvora seca en pleno verano por todos los reinos y ciudades-estado de Canaán. Las caravanas comerciales llevaron la historia de ciudad en ciudad. Los refugiados que escaparon de Jericó contaron su versión aterrorizada de los hechos. Los espías de otros reyes trajeron informes alarmantes. La fortaleza legendaria que ningún ejército había logrado siquiera dañar en siglos de intentos, que había rechazado victoriosamente a los asirios, a los egipcios, a todo conquistador que se había atrevido a acercarse, había caído completamente en cuestión de días, sin que los conquistadores usaran ni una sola máquina de guerra tradicional, sin catapultas, sin arietes, sin nada excepto caminar y gritar. ¿Cómo era eso posible? ¿Qué tipo de poder tenían estos israelitas? ¿Qué clase de Dios los respaldaba? El terror psicológico se esparció por toda la región con la velocidad y la inevitabilidad de un incendio forestal descontrolado durante una sequía. Reyes que habían dormido tranquilos durante décadas en sus camas cómodas dentro de sus ciudades supuestamente inexpugnables, protegidos por sus propias murallas gruesas, de repente comenzaron a tener pesadillas noche tras noche, despertándose cubiertos de sudor frío, imaginando las murallas de sus propias ciudades cayendo de la misma manera imposible. Si Jericó, la más fuerte de todas, pudo caer de esa manera, entonces ningún lugar estaba verdaderamente seguro, ninguna muralla era suficientemente alta, ninguna defensa era adecuada. La psicología de toda la región cambió fundamentalmente. Algunos reinos entraron en pánico absoluto y formaron alianzas militares desesperadas entre sí, uniendo sus fuerzas aunque históricamente fueran rivales, porque la amenaza israelita era mayor que sus disputas territoriales mezquinas.
Otros reyes más astutos tomaron un camino diferente. Mandaron embajadores cargados de regalos, ofreciendo tratados de paz a los israelitas antes de que siquiera fueran atacados o amenazados, prefiriendo la diplomacia inteligente al enfrentamiento suicida. El miedo al Dios de Israel, al poder sobrenatural que obviamente respaldaba a este pueblo de ex-esclavos nómadas, se volvió más grande, más visceral, más paralizante que el miedo a cualquier ejército humano, por más grande y poderoso que fuera. La reputación de los israelitas como guerreros invencibles, respaldados por una deidad que podía desafiar las leyes de la física misma, se extendió más rápido que cualquier campaña militar podría haberlo hecho. La conquista de la tierra de Canaán, una empresa que según cualquier análisis militar sensato y realista, debería haber tomado décadas enteras de guerras prolongadas, sangrientas, costosas, llenas de asedios interminables y batallas devastadoras, fue acelerada dramática y radicalmente. La caída de Jericó quebró completamente la columna vertebral psicológica de la resistencia cananea colectiva. Las ciudades que venían después ya no tenían la misma confianza ciega en sus murallas. Sus soldados ya no creían verdaderamente que podían ganar. Sus habitantes ya estaban derrotados en sus mentes antes de que llegara el primer soldado israelita. Es un principio básico de la guerra que un enemigo desmoralizado es un enemigo ya medio derrotado, y los cananeos estaban completamente desmoralizados. 3.400 años después de ese evento extraordinario, mucho más de 3 milenios después, arqueólogos modernos equipados con tecnología avanzada, con georradar, con datación por carbono, con todas las herramientas de la ciencia contemporánea, todavía estudian meticulosamente las ruinas de aquella ciudad antigua, intentando entender completamente qué fue exactamente lo que sucedió ese día que cambió la historia. La arqueóloga británica Kathleen Kenyon, una de las excavadoras más importantes de Jericó durante el siglo XX, descubrió evidencias físicas absolutamente fascinantes durante sus extensas excavaciones en el sitio antiguo. Encontró restos de murallas que claramente habían colapsado hacia el exterior de la ciudad, en lugar de hacia adentro, exactamente como el relato bíblico describe con precisión. Un detalle que es extremadamente inusual en colapsos estructurales normales. También identificó signos inequívocos de que la ciudad fue consumida por fuego rápidamente después de la conquista. Capas de ceniza y madera carbonizada que cubren los escombros. Otros arqueólogos que trabajaron en el sitio en diferentes épocas encontraron jarros de cerámica llenos de granos de trigo y cebada, preservados dentro de las casas destruidas, una evidencia crucial que indica claramente que Jericó definitivamente no cayó como resultado de un asedio prolongado que habría causado hambruna y agotamiento de provisiones. Si hubiera sido un cerco largo, esos granos habrían sido consumidos hace mucho antes de la caída. La evidencia apunta inequívocamente a una conquista súbita, rápida, inesperada, exactamente como la Biblia describe. Algunos científicos modernos, incómodos con lo sobrenatural, han intentado explicar el evento mediante causas naturales, especulando sobre terremotos que podrían haber debilitado las fundaciones de las murallas justo en el momento preciso cuando los israelitas gritaron, una coincidencia de tiempo que sería en sí misma prácticamente milagrosa. Otros prefieren mantener que fue un milagro sobrenatural genuino, una intervención directa de Dios en las leyes de la física, algo imposible de explicar mediante ciencia natural o procesos geológicos normales, un acto divino puro y simple. Puede que nunca sepamos con certeza científica absoluta exactamente qué mecanismo físico causó el colapso. Puede que ese misterio permanezca sin resolver hasta el fin de los tiempos. Pero quizás, solo quizás, la explicación más importante del evento
no sea científica o histórica en su naturaleza, sino personal y espiritual en su aplicación a nuestras vidas individuales. La caída de Jericó enseña una lección profunda y universalmente aplicable que los seres humanos necesitan aprender en cada generación, en cada época, en cada cultura. La lección es esta: los obstáculos más grandes, más imponentes, más aparentemente imposibles que enfrentas en tu propia vida, no siempre son vencidos mediante fuerza bruta, músculo físico, poder directo o estrategias convencionales que todo el mundo usa. A veces, muchas veces en realidad, necesitas una aproximación completamente diferente, un enfoque radicalmente distinto que viene de una fuente más elevada que tu propia sabiduría limitada. Los israelitas no conquistaron Jericó porque tenían armas superiores tecnológicamente en comparación con los habitantes de la ciudad. No ganaron porque eran guerreros más feroces o más experimentados en combate. No triunfaron porque tenían más soldados o mejores tácticas militares elaboradas por generales brillantes. Ganaron exclusivamente porque siguieron obedientemente un plan que venía de una fuente infinitamente mayor, más sabia, más poderosa que ellos mismos. Una fuente que podía ver el fin desde el principio, que conocía exactamente qué necesitaba suceder y cuándo. Y aquí está el detalle fascinante que no puedes pasar por alto. La estrategia funcionó exitosamente, a pesar de parecer completamente absurda desde cualquier perspectiva humana racional, sino precisamente porque era tan diferente, tan inesperada, tan contraria a todo lo que cualquier enemigo podría anticipar o prepararse para contrarrestar. Ningún rey cananeo había entrenado a sus soldados para defenderse contra un ejército que simplemente camina en círculos y grita. Ningún ingeniero militar había diseñado contramedidas para ese tipo de ataque, porque nadie en la historia había concebido tal cosa. La estrategia divina funcionó exactamente porque trascendía completamente la sabiduría humana, porque operaba en un nivel diferente de realidad. Y esa misma verdad se aplica a las murallas imposibles que enfrentas en tu propia vida hoy. Esas situaciones que parecen absolutamente sin solución. Esos problemas que te han derrotado una y otra vez. Esos obstáculos que has golpeado con toda tu fuerza sin lograr ni una grieta. Quizás necesitas dejar de atacarlos con tus propias estrategias humanas y empezar a buscar una dirección que viene de más arriba. La historia de Jericó también nos muestra algo hermoso sobre la inclusión divina y la gracia que no hace distinción de personas. Rahab era todo lo que la sociedad consideraba indigno: mujer en una cultura dominada por hombres, prostituta en una sociedad que despreciaba esa profesión, cananea entre israelitas, extranjera sin derechos. Pero Dios la vio diferente, vio su fe naciente, vio su decisión valiente, vio su corazón creyente, y la integró no solo en su pueblo, sino en la línea misma que llevaría al Mesías. Ninguna persona está demasiado lejos, ningún pasado es demasiado oscuro, ningún pecado es demasiado grande para que la gracia divina no pueda alcanzar, redimir, transformar y usar poderosamente. Si Dios pudo tomar a una prostituta cananea y ponerla en la genealogía de Jesucristo, entonces nadie puede decir que está más allá de la redención. Imagínate esto. Te despiertas mañana y descubres que la historia de la humanidad es una mentira, que todo lo que te enseñaron sobre el origen está incompleto, que existe un capítulo perdido, borrado intencionalmente, que explica por qué el mundo está tan jodido. ¿Suena loco? Espera a escuchar esto. Existe una teoría que está volviéndose viral entre teólogos, arqueólogos y científicos. Una teoría que sugiere que antes de que Adán pusiera un pie en la tierra, ya había pasado algo catastrófico, algo tan terrible que Dios mismo decidió reiniciar el planeta. Y las pistas están ahí, escondidas en el texto más leído del mundo.
Hoy vamos a desenmascarar la mayor conspiración de la historia. No política, no económica, cósmica. Porque resulta que Adán no fue el primer experimento de Dios con la vida inteligente. Y lo que le pasó a los anteriores, bueno, eso explica muchas cosas. Estás listo para que te vuelen la mente. Porque una vez que sepas lo que realmente pasó antes del Génesis, tu visión de todo cambiará para siempre. Esto es Ecos del Nazareno, y lo que vas a escuchar hoy podría ser la información más importante de tu vida. Agárrate fuerte, vamos al abismo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Génesis 1:1 dice que Dios creó todo en el principio? Pero inmediatamente después, en el versículo 2, la tierra está hecha un desastre total. Piénsalo, un segundo todo es perfecto, al siguiente caos absoluto. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo. ¿Eso te suena a recién creado o te suena a zona de guerra? Los expertos en hebreo han estado discutiendo esto durante siglos. La palabra original hayetá no significa estaba, significa se convirtió en. La tierra se convirtió en un caos. Algo la jodió, algo la destruyó. Y aquí viene lo interesante. Esa frase tohu vabohu, desordenada y vacía, aparece solamente en 3 lugares en toda la Biblia. ¿Sabes cuándo? Cuando Dios está castigando, cuando está destruyendo algo por rebeldía. Isaías la usa para describir una ciudad arrasada por la ira divina. Jeremías para tierras convertidas en desierto por juicio. Entonces aquí tienes los hechos desnudos. Génesis no comienza con creación, comienza con destrucción, con las consecuencias de algo que salió terriblemente mal. ¿Qué fue tan malo que obligó al creador del universo a presionar el botón de reset? Los rabinos antiguos tenían una teoría salvaje. Decían que Dios había creado mundos antes del nuestro. Múltiples intentos, múltiples experimentos con vida inteligente, y todos fallaron. Creó mundos y los destruyó hasta que creó este y dijo, este me gusta. Experimentos fallidos, prototipos defectuosos, versiones beta de la humanidad. Pero aquí está la parte que te va a freír el cerebro. ¿Qué tal si algunos de esos experimentos fallidos no murieron en el reset? ¿Qué tal si algunos sobrevivieron? ¿Qué tal si todavía están aquí? En el siguiente segmento vamos a hablar de los testimonios, los testigos que vieron todo esto pasar. Y no eran humanos, porque resulta que cuando Dios estaba construyendo este mundo, había una audiencia, y esa audiencia tenía nombres. Te voy a leer algo que va a romper tu timeline completamente. Cuando yo fundaba la tierra, ¿dónde estabas tú? Las estrellas de la mañana cantaban juntas, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Eso es Job 38:7. Dios describiendo la creación de la tierra. ¿Captaste el problema? Todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Si Adán fue el primer humano, ¿quiénes carajo eran los hijos de Dios que ya estaban ahí celebrando? No puede ser Adán. Adán todavía no existía. Estos Benei Elohim, hijos de Dios en hebreo, estaban presenciando la construcción del planeta desde primera fila. Tenían asientos VIP para el show más grande del universo. ¿Quiénes eran? ¿De dónde vinieron? ¿Y por qué nadie habla de ellos? Aquí es donde la historia se pone turbia. El libro de Enoc, un texto que los primeros cristianos consideraban sagrado, los llama vigilantes. Su trabajo era simple: observar la tierra, protegerla, reportar a la central. Eran como inspectores celestiales, agentes del FBI cósmico. Pero algo se torció. Algunos de estos vigilantes rompieron las reglas, rompieron la ley más fundamental del universo: no interferir con el desarrollo natural de las especies. 200 de ellos bajaron al monte Hermón y tomaron una decisión que cambiaría todo. Se enamoraron de las mujeres humanas. No fue romance, fue contaminación genética. Estas entidades cósmicas se reprodujeron con humanas primitivas. El resultado fueron híbridos, mitad divino, mitad humano.
completamente inestables. Los llamaron Nefilim, los caídos. Imagínate seres con inteligencia angelical, pero emociones humanas, con poder sobrenatural, pero instintos animales, con conocimiento de secretos universales, pero sin control moral. Fueron el primer error de ingeniería genética de la historia. Y aquí está la parte que me eriza la piel. Estos híbridos no solo existieron, dominaron. Se convirtieron en los gobernantes, los reyes, los dioses de las civilizaciones antiguas. Todo mito sobre gigantes, todo relato sobre dioses que se apareaban con humanos, toda leyenda sobre seres poderosos que enseñaron tecnología prohibida. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Tiene una raíz común. Los Nefilim no son ficción, son historia borrada. Pero ¿qué tiene que ver esto con el reset de la Tierra? Todo, porque estos híbridos no solo corrompieron la genética humana, corrompieron todo el planeta. En el próximo episodio, ¿por qué Dios decidió que la única solución era ahogar todo? Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta línea de Génesis 6:5 no está hablando de gente robando chicles o mintiendo en sus impuestos. Está describiendo una especie completamente corrompida, ADN alterado, humanidad 2.0 salida mal. Los Nefilim no solo eran violentos, eran contaminantes. Su existencia misma era una blasfemia contra el diseño original. Piénsalo, Dios crea humanos a su imagen. Pero, ¿qué pasa cuando esa imagen se mezcla con ADN alienígena? Cuando el genoma humano se vuelve un experimento de laboratorio descontrolado. El resultado fue una civilización de monstruos, pero no monstruos físicos, monstruos morales. Seres que tenían poder divino, pero usaban ese poder para el mal absoluto. El hebreo dice que la tierra se llenó de violencia, pero la palabra chamas significa algo mucho más profundo. Corrupción sistemática, caos intencional, maldad organizada. Era como si todo el planeta se hubiera convertido en una película de terror cósmico. Dios tenía dos opciones: dejar que esta abominación se extendiera por el universo o cortarla de raíz. Eligió la opción nuclear. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Pero aquí está el detalle que todos pasan por alto. Noé no fue salvado porque era bueno, fue salvado porque era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea es tamim, genéticamente puro, sin contaminar. Su línea familiar no había sido infectada por los experimentos Nefilim. Noé era el último humano 1.0 en un mundo de versiones pirateadas. El diluvio no fue castigo, fue cirugía. Dios cortando el tejido canceroso para salvar lo que quedaba sano. Cuando las fuentes del gran abismo se rompieron y las cataratas del cielo se abrieron, no fue solo agua cayendo. Fue un reinicio planetario, una reformateada completa del disco duro terrestre. Todo lo que los Nefilim habían construido, sus ciudades, su tecnología, sus templos, sus bibliotecas llenas de conocimiento prohibido, todo se fue al fondo del océano.
O eso creíamos, porque Génesis 6:4 suelta una bomba. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después del diluvio. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo es posible que la limpieza más completa de la historia no funcionara al 100%? En el siguiente episodio, las pistas que dejaron atrás. ¿Y por qué científicos modernos están empezando a pensar que tal vez, solo tal vez, esas leyendas antiguas no eran tan legendarias? Tengo una pregunta simple para ti. ¿Cómo mueves una piedra de 1000 toneladas sin grúas modernas? Baalbek, Líbano. Ahí están. Bloques de piedra del tamaño de edificios, cortados con precisión quirúrgica, colocados con exactitud matemática. Los ingenieros de hoy dicen que sería difícil moverlos incluso con la tecnología actual. Los constructores, oficialmente, se desconoce. Göbekli Tepe, Turquía, 12.000 años de antigüedad, más viejo que Stonehenge, más viejo que las pirámides, más viejo que la agricultura. Pero su construcción requiere conocimientos de astronomía, matemáticas y arquitectura que supuestamente no existían. ¿Los constructores? Oficialmente cazadores-recolectores muy avanzados. ¿En serio? ¿Cazadores-recolectores? La Gran Pirámide de Giza, alineada perfectamente con constelaciones que solo son visibles desde el espacio, construida con tolerancias más precisas que edificios modernos. Contiene constantes matemáticas que, oficialmente, no se descubrieron hasta miles de años después. ¿Los constructores? Egipcios con herramientas de cobre. ¿Te das cuenta del patrón? En todo el mundo, en diferentes continentes, en diferentes épocas, encontramos evidencia de tecnología que no debería existir. Y todas estas estructuras comparten algo inquietante. Fueron construidas justo después de fechas que coinciden con relatos de diluvios globales, como si alguien hubiera sobrevivido, como si el conocimiento prohibido no hubiera desaparecido completamente. Pero aquí está la parte que me vuela la cabeza. Todas las culturas antiguas, sin excepción, tienen relatos sobre dioses que bajaron del cielo y enseñaron tecnología avanzada. Los sumerios escribieron sobre los Anunnaki, los egipcios sobre los Neteru, los griegos sobre los titanes, los hindúes sobre los devas, los mayas sobre Kukulcán. Diferentes nombres, misma historia, seres superiores que aparecieron, enseñaron conocimientos imposibles, se reprodujeron con humanos y luego desaparecieron en un cataclismo. ¿Coincidencia o memoria traumática colectiva? El libro de Enoc dice que los vigilantes caídos enseñaron a los humanos metalurgia, astronomía, matemáticas, medicina y artes de guerra. Conocimientos que no deberían tener cazadores primitivos. ¿Y si esas ruinas megalíticas no son solo piedras? ¿Y si son bibliotecas, bancos de datos codificados en arquitectura? ¿Y si la verdadera razón por la que no podemos replicar estas construcciones no es porque perdimos la tecnología, sino porque perdimos a los profesores? En el siguiente episodio vamos a hablar del profesor original, el primero que se rebeló, el que empezó toda esta guerra, porque antes de que hubiera vigilantes caídos, antes de que hubiera Nefilim, antes de que hubiera humanos, hubo una rebelión en el cielo, y esa rebelión nunca terminó. Su nombre era Lucifer, portador de luz. Pero aquí tienes algo que probablemente no sabías. Lucifer no comenzó como el diablo. Comenzó como el ser más hermoso, más inteligente, más poderoso en toda la creación. Ezequiel 28 lo describe: perfecto en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, querubín protector, ungido. Pero espera, ¿Edén? Lucifer estaba en Edén. Este no es el Edén de Adán, este es el Edén original, el jardín celestial, el centro de mando del universo. Lucifer no era solo otro ángel, era el director de operaciones, el segundo al mando, el regente del cosmos, hasta que decidió que no quería ser el segundo. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios.
levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Esas no son las palabras de alguien teniendo una crisis existencial, son las palabras de alguien planeando un golpe de estado. Y no fue solo él. Se llevó a un tercio de los ángeles. Una tercera parte de las fuerzas armadas celestiales se unieron a su rebelión. Imagínate esa escena, una guerra civil en el cielo. Seres de poder inimaginable luchando con armas que no podemos comprender por el control del universo. El resultado fue inevitable. Lucifer perdió. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Pero aquí está la parte que cambia todo. ¿Cuándo cayó Lucifer? La mayoría asume que fue después de la creación de Adán, pero los textos sugieren algo diferente. ¿Y si Lucifer cayó antes de Génesis 1:1? ¿Y si él era el gobernante de la primera versión de la tierra? ¿Y si su rebelión fue lo que causó el caos de Génesis 1:2? Piénsalo. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían el abismo. Tinieblas, en una creación recién hecha por el Dios de la luz. A menos que esas tinieblas fueran el resultado de algo que había caído. Algo que había traído oscuridad a un mundo que antes era luz. Lucifer no fue arrojado a un vacío, fue arrojado a la tierra, su antigua tierra, su reino destrozado. Cuando aparece en el Edén de Adán, no es un intruso, es un ex-residente. No está invadiendo territorio enemigo, está tratando de recuperar lo que considera suyo. Cada tentación en el jardín era un acto de guerra. Cada mentira susurrada a Eva era estrategia militar. Si no puedo gobernar a través del poder, gobernaré a través del engaño. Pero había un problema con el plan de Lucifer. Dios había aprendido de los errores anteriores. En el siguiente episodio, ¿por qué Adán no fue el plan A? Fue el plan R de redención. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esa línea parece simple, ¿verdad? Pero escúchame bien, todo sobre la creación de Adán es diferente. Cuando Dios creó las estrellas, dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando creó los océanos, dijo, júntense las aguas, y se juntaron. Cuando creó los animales, dijo, produzca la tierra, y produjo palabras, comandos, instantáneo. Pero con Adán, Dios ensucia las manos, lo forma, lo moldea, le da respiración artificial, es personal, es íntimo. ¿Por qué? Porque Adán no era solo otra criatura, era un agente especial insertado en territorio enemigo. Piénsalo, Dios no coloca a Adán en un mundo virgen, lo coloca en una tierra que ya había visto guerra. Una tierra donde Lucifer y sus fuerzas habían sido derrotados, pero no destruidos. El Edén no era solo un jardín, era una fortaleza, una base de operaciones, una cabeza de playa en territorio hostil. Y Adán no era solo un jardinero, era un operativo. Su misión, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Sojuzgar qué? ¿Las flores? ¿Los conejos? No, sojuzgar las fuerzas que ya estaban ahí, tomar control, expandir el territorio controlado por el cielo. Romanos 5:14 llama a Adán figura del que había de venir, no el original, el prototipo, la versión beta de algo más grande, porque Dios sabía que Adán fallaría, sabía que el primer agente sería comprometido, sabía que Lucifer era demasiado astuto, demasiado experimentado, pero Adán no era el plan final, era el primer paso de un plan mucho más elaborado. Un plan que requería fracaso inicial para crear las condiciones para la victoria final. Cuando Adán mordió la fruta, no arruinó el plan de Dios, activó la siguiente fase, porque ahora Dios tenía justificación legal para hacer algo que no había podido hacer antes, enviar a su propio Hijo, no como ángel, no como ser espiritual, como humano, como uno de nosotros, el agente perfecto para la misión imposible. En el siguiente episodio, cómo Jesús no solo salvó la humanidad, invirtió toda la guerra cósmica. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu vivificante.
¿Notaste que la Biblia no llama a Jesús el segundo Adán? Lo llama el último Adán. ¿Por qué último? Porque después de él no habría necesidad de más. Jesús no vino a repetir lo que Adán hizo, vino a completar lo que Adán empezó, y a arreglar lo que Adán rompió, y a terminar lo que Adán no pudo terminar. Cuando Jesús nació, no fue solo Dios hecho hombre, fue el comandante supremo del ejército celestial tomando forma humana para liderar la ofensiva final. Cada milagro era una demostración de poder. Cada exorcismo era un acto de guerra. Cada enseñanza era propaganda de guerra psicológica contra el reino de las tinieblas. Pero la verdadera genialidad del plan era esto. Lucifer no lo vio venir. Para Lucifer, Jesús se veía como otro humano, otro Adán, otro agente que podía ser tentado, comprometido, neutralizado. Las tentaciones en el desierto fueron el equivalente cósmico de un interrogatorio. Lucifer usando todas sus técnicas probadas para quebrar al prisionero. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, tírate del templo. Te daré todos los reinos del mundo si me adoras. Las mismas ofertas que habían funcionado con Eva. Los mismos trucos que habían comprometido a los vigilantes. Pero Jesús no mordió el anzuelo. Cada no de Jesús era una victoria táctica. Cada resistencia era territorio reconquistado. Cada rechazo de la tentación era una derrota para las fuerzas de oscuridad. Y luego vino el golpe maestro, la cruz. Para Lucifer, la crucifixión se veía como victoria total. El agente enemigo había sido eliminado. Game over. Pero estaba calculando mal las reglas del juego, porque la muerte de Jesús no fue una derrota, fue el pago de un rescate cósmico, la liquidación de toda deuda legal que Lucifer tenía contra la humanidad. Cada pecado que daba derecho legal al diablo sobre los humanos fue cancelado, cada reclamo legítimo fue anulado. Y cuando Jesús resucitó, las reglas del juego cambiaron permanentemente. Lucifer ya no tenía derechos legales sobre nadie. Su autoridad había sido revocada. Su reino había sido declarado ilegítimo. La guerra no terminó en la cruz, pero el resultado final quedó sellado. En el episodio final, ¿por qué tú estás en esta guerra? ¿Y qué papel juegas en el final? Ahora viene la parte donde todo esto se vuelve personal, porque no te conté esta historia para entretenerte. Te la conté para reclutarte. Verás, la guerra que comenzó antes de Adán, que continuó a través de los Nefilim, que escaló con la rebelión de Lucifer, que se resolvió legalmente en la cruz, esa guerra todavía se está peleando. No en el cielo, aquí, en la tierra, en tu vida. Efesios 6:12 lo dice claro. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Cada día que despiertas, estás entrando a un campo de batalla. Cada decisión que tomas es un acto de guerra. Cada oración que haces es un misil dirigido contra el reino de las tinieblas. ¿Pensabas que tu vida era ordinaria? ¿Que tus problemas eran mundanos? ¿Que tus batallas personales no tenían significado cósmico? Estás equivocado. Eres un operativo en territorio enemigo, un agente del reino de la luz, funcionando en un mundo que todavía está parcialmente controlado por fuerzas hostiles. Cada vez que eliges el bien sobre el mal, recuperas territorio. Cada vez que perdonas en lugar de vengarte, liberas prisioneros de guerra. Cada vez que amas en lugar de odiar, iluminas zonas de oscuridad. No eres solo un creyente, eres un soldado, un guerrillero espiritual, un insurgente celestial. Y aquí está la parte loca, estás ganando. Cada alma que encuentra la verdad es territorio liberado. Cada corazón que se abre al amor es una base enemiga capturada. Cada mente que despierta a la realidad espiritual es una victoria estratégica. Lucifer está perdiendo, sus fuerzas están en retirada, su tiempo se agota. Pero ¿sabes qué lo pone realmente nervioso?
Que tú te des cuenta de quién eres realmente, sino un hijo del Rey de Reyes, dotado de su misma naturaleza divina y llamado a manifestar su gloria en la tierra. Esta revelación no es un concepto teológico abstracto, es la realidad más concreta que existe. Y cuando despiertas a tu verdadera identidad, cada fibra de tu ser se transforma, cada pensamiento se alinea con el cielo, y cada paso que das resuena con propósito eterno. El enemigo ha invertido milenios perfeccionando el arte del engaño, susurrando mentiras sobre tu insignificancia, tu debilidad, tu incapacidad. Ha construido sistemas completos diseñados para mantenerte pequeño, para convencerte de que eres apenas un granito de arena en un universo indiferente. Pero cuando descubres quién eres realmente, todo su imperio de mentiras se desmorona como castillos de naipes. La oración no es súplica desesperada de un mendigo espiritual, es la comunicación directa entre la realeza celestial y terrenal. Cuando oras desde tu verdadera identidad, no estás pidiendo favores a un Dios distante. Estás ejerciendo tu derecho real, activando protocolos divinos, moviendo las piezas del tablero cósmico con la autoridad que te fue delegada desde antes de la fundación del mundo. Cada palabra que pronuncias en oración lleva el peso de tu linaje real. Cada decreto que declaras está respaldado por el poder del trono universal. No eres un suplicante, eres un embajador plenipotenciario del reino de los cielos, con acceso total a los recursos ilimitados de tu Padre Celestial. Esta es la razón por la cual el enemigo trabaja tan desesperadamente para mantenerte ignorante de tu verdadero estatus. Cuando finalmente comprendes que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ti, algo fundamental cambia en la atmósfera espiritual que te rodea. Ya no caminas como víctima, sino como vencedor. Ya no hablas desde la derrota, sino desde la victoria. Ya no reaccionas desde el miedo, sino que actúas desde la fe absoluta en tu autoridad divina. Esta transformación no pasa desapercibida en el reino de las tinieblas. Cuando un hijo de Dios despierta a su verdadera identidad, todas las huestes demoníacas reciben la alerta. Ya no pueden manipularte con las mismas tácticas baratas que funcionan con las masas dormidas. Ahora enfrentan a un guerrero que conoce sus derechos, que entiende su posición, que no acepta nada menos que la victoria total. Tu misión trasciende las preocupaciones temporales y los problemas superficiales que consumen a la mayoría. No fuiste creado para sobrevivir, fuiste diseñado para reinar. No fuiste llamado a ser espectador de la historia, fuiste destinado a escribirla. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para demostrar la superioridad del reino de los cielos sobre los sistemas caídos de este mundo. La religión te enseña a ser humilde hasta la invisibilidad, a aceptar la mediocridad como virtud, a conformarte con migajas cuando tienes derecho a toda la herencia. Pero la verdadera espiritualidad te revela tu grandeza divina, te empodera para vivir sobrenaturalmente, te equipa para transformar todo lo que tocas. No hay nada humilde en esconder la luz que Dios puso en ti. La verdadera humildad es reconocer que esa luz no es tuya, sino de Él, y brillar con toda intensidad. Cada persona que encuentras en tu camino necesita ver la manifestación de esta realidad a través de tu vida. No necesitan otro religioso recitando versículos. Necesitan ver a un hijo de Dios operando en su autoridad divina, transformando circunstancias imposibles, sanando lo quebrantado, liberando lo cautivo. Tu vida se convierte en el evangelio más poderoso que jamás prediquen. Esta no es una invitación opcional, es tu destino inevitable. Puedes posponerlo, puedes resistirlo, puedes seguir jugando pequeño por un tiempo más. Pero la verdad permanece. Fuiste creado para la grandeza, llamado a la gloria, destinado a reinar. La única pregunta que queda es,
¿Cuánto tiempo más vas a permitir que el enemigo te robe lo que ya es tuyo por derecho? Divino, en las alturas de una montaña sagrada, apartada del bullicio terrenal, se desplegó un acontecimiento que trasciende el tiempo mismo. Jesucristo se metamorfoseó ante los ojos asombrados de sus seguidores más íntimos. Su rostro irradiaba como el astro solar en su máximo esplendor. Sus vestiduras resplandecían con una luminosidad sobrenatural que desafiaba toda comprensión humana. De repente, dos figuras ancestrales se materializaron a su lado, Moisés y Elías. Esta manifestación no fue una simple alucinación. Tampoco se trató de un sueño alegórico sin fundamento. Fue un instante donde las esferas celestiales tocaron nuestro plano terrenal. Una revelación de la majestad divina, sincronizada perfectamente dentro del plan redentor del Altísimo. Moisés, el gran legislador de Israel. Elías, el profeta ardiente e incorruptible, y Jesús, el Hijo del Dios viviente, posicionado estratégicamente en el epicentro de esta escena extraordinaria. Esta demostración sobrenatural no fue meramente un espectáculo celestial. Constituyó un anuncio divino, un punto de inflexión profético y una confirmación irrefutable de la misión mesiánica. En el contenido de hoy, desglosaremos el significado increíble que se esconde detrás de este momento trascendental. Descubriremos por qué estos dos personajes fueron elegidos específicamente, qué palabras intercambiaron con Jesús, y cómo toda esta escena entrelaza la ley, los profetas, el Evangelio y la gloria venidera. Abre tu Biblia y acomódate, porque lo que aconteció en esa cumbre montañosa continúa hablando a nuestros corazones hoy. Lo que se revela transformará para siempre tu perspectiva sobre la misión de Cristo. Comencemos este viaje extraordinario. Iniciemos explorando el evento en sí mismo, uno de los momentos más enigmáticos y majestuosos registrados en los Evangelios. Esto es lo que conocemos actualmente como la transfiguración. Su importancia es tal que aparece documentada en los tres evangelios sinópticos, Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. Enfoquémonos primero en el relato de Mateo, que ofrece los detalles más exhaustivos. Mateo 17, 1-3 nos narra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Detengámonos momentáneamente aquí. Estos 3 versículos contienen más profundidad de la que percibimos a primera vista. Jesús selecciona a Pedro, Jacobo y Juan, su círculo más íntimo, los mismos 3 que posteriormente lo acompañarían en Getsemaní. Estos constituían los discípulos más cercanos a su corazón, aquellos depositarios de los momentos más íntimos y reveladores de su ministerio terrenal. Ascienden a una montaña elevada. Las Escrituras no la identifican explícitamente, pero numerosos eruditos consideran que se trataba del Monte Hermón, el pico más alto de la región, elevándose más de 9,000 pies sobre el nivel del mar. Esto simboliza los encuentros divinos, similar al Monte Sinaí o al Monte Horeb. Las montañas en las Escrituras frecuentemente representan lugares de revelación divina. Y entonces, súbitamente, sucede el prodigio. Jesús se transfigura ante ellos. La palabra griega utilizada aquí es metamorfo, de donde derivamos la palabra metamorfosis. Significa una transformación completa, no solo en apariencia externa, sino una revelación de su naturaleza divina interior. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Su humanidad fue momentáneamente retirada como un velo. Los discípulos contemplaron un destello de su gloria divina, la misma gloria que poseía antes de que el mundo existiera, Juan 17:5, y la gloria con la que regresará cuando venga nuevamente.
Mientras intentan comprender lo que presencian, dos figuras se manifiestan. No vagamente, no como una visión, sino como hombres reales en forma gloriosa, conversando con Jesús. Esas dos figuras, Moisés y Elías. Reflexionemos sobre esto. Estos no eran simplemente héroes aleatorios del Antiguo Testamento. No se trataba de una reunión de las estrellas bíblicas. No, esto fue deliberado, intencional, simbólico, profético. Pero ¿por qué estos dos hombres? ¿Por qué no Abraham, el padre de la fe? ¿Por qué no David, el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué no Isaías, quien vio al Señor alto y sublime? ¿Por qué Moisés y Elías, juntos en esta montaña particular, en este momento específico, hablando directamente con Jesús? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Para responder esto, debemos profundizar en quiénes fueron realmente Moisés y Elías. No solo en la historia, sino en la narrativa divina de Dios. Su presencia revela algo masivo, algo que conecta el Antiguo y Nuevo Testamento. No estaban allí solo para Jesús,